Probación de enero. El plan divino de la salvación. 1. Dios nos da a conocer su misterio. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que será, el Todopoderoso. Tomado de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Toda experiencia religiosa parte de Dios como de su principio y tiende a Él como a su fin. Nuestro primer paso es encontrar a Dios y entrar en su misterio. Él nos ha precedido y tomado la iniciativa. Ha pensado en nosotros desde antes de crear el mundo y nos ha llamado a ser sus hijos. Tomado de Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Espera nuestra respuesta. Guiados por la palabra divina, nos esforzamos por descubrir su presencia en el mundo, obra de sus manos, en nosotros mismos, su criatura amada, en nuestros hermanos, que son sacramento de su presencia, en el acontecer de la historia. Acogerlo por la fe y abrirnos a su misterio es nuestra respuesta. Dispuso Dios en su bondad y su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Tomado de Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice el Concilio Vaticano II, la Revelación 2. En pocas palabras, nos da una síntesis rica del contenido de la palabra de Dios. Son dos objetivos, íntima e inseparablemente relacionados entre sí. El uno no existe sin el otro. En la Biblia, Dios se nos da a conocer usando nuestro propio lenguaje. Se nos muestra en toda la fuerza de su ser divino. Es Padre bondadoso, es palabra que se comunica, es Espíritu que ilumina y fortalece, obra movida por el amor y llama a entrar a su intimidad. Nos acompaña a todo lo largo de la peregrinación. Nos dice además qué quiere de nosotros. Nos revela el porqué de la creación y de la presencia del hombre y de la mujer en ella. Concibe un plan salvador que cubre el tiempo pasado y el porvenir y se realiza en este mundo en la construcción de un mundo digno de todos sus hijos. Llama finalmente a toda la humanidad a entrar en su vida y en su felicidad. Nos señala el camino para realizar este plan mediante la encarnación de la palabra eterna. Probación en enero. 1.1. El plan divino de la salvación. 1. Leo detenidamente el texto de la carta a Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables en su presencia. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloriosa gracia que nos otorgó por medio de su Hijo muy querido. Por Él, por medio de su sangre, obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Según la riqueza de su gracia, derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, establecido de antemano por decisión suya, que se realizaría en Cristo en la plenitud de los tiempos, que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcanzaran su unidad en Cristo,
Por medio de Él, y tal como lo había establecido, el que ejecuta todo según su libre decisión, nos había predestinado a ser herederos, de modo que nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, fuéramos la alabanza de su gloria. Por Él, también ustedes, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creyeron en Él y fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia. Este texto me es familiar. Casi lo puedo recitar de memoria. Lo he repetido tantas veces en las vísperas de todos los lunes. Hoy lo quiero meditar detenidamente y pido al Señor que me envíe su Espíritu para descubrir en Él la misión que tengo en el plan divino de la salvación. Hago una pausa para orar en mi interior. Leo el texto hasta el verso 14, pausadamente. Lo leo de nuevo. Descubro que me habla de las tres divinas personas de la Trinidad, de Dios, el Padre, al principio y al fin. Es el sujeto de algunos verbos. Me eligió, me destinó. Me habla de Jesucristo, una vez con este nombre y luego solo como Cristo 7 veces. Además me habla del Hijo, y en ocasiones lo designa con el pronombre Él. Me habla del Espíritu Santo, con el que he sido marcado con un sello divino. Llamo a Dios bendito, forma de alabanza propia de la oración bíblica. Me bendice con toda clase de bendiciones. Descubro que estas bendiciones encierran todo el amor divino desplegado en el plan de la salvación. Observo las etapas que encierra este plan, su origen en la Trinidad, antes de la creación, su revelación en la encarnación, en Jesucristo, el Hijo. Es un plan que está en marcha y donde yo me encuentro, su final, cuando se reúna toda la creación en Cristo como cabeza. Dios Padre realiza su plan por su Hijo, con una finalidad que me llega personalmente: ser hijo, hija de Dios. Me habla del misterio de su voluntad. Descubro que ese plan divino es su voluntad. Me recuerda el necesario compromiso de la fe. Me invita en 3 ocasiones a la alabanza de su gloria. Entiendo que cuando me habla de que he sido predestinada, en el verso 11, no se trata de un acto arbitrario de Dios, sino de una decisión amorosa de su voluntad que cobija a todos. Me ha destinado de antemano a ser su hija, por puro amor. Eso soy en su pensamiento original, pero yo puedo defraudar esa voluntad suya con mis acciones. Esa destinación envuelve a toda la humanidad sin discriminación. Dios llama y destina a todos a ser sus hijos. Otros textos paralelos a este que podemos meditar durante el mes pueden ser Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14, y Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. 2. Medito en lo que he leído y pido la luz del Señor. Me abismo al considerar
que estoy en el mundo por una decisión de Dios que viene desde la eternidad antes de la creación. Me imagino a Dios que, en diálogo de las divinas personas, decide comunicarse por amor, compartir su vida y su felicidad, y crea el mundo y hace al hombre y la mujer, y empieza una larga historia de amor y paciencia. Soy llamada por Él a la vida, a la fe, al mundo donde habito. Lo hizo para su Hijo, y en Él para mí. Tengo una misión en el mundo: revelar a mis hermanos, hombres y mujeres, que Dios los ha llamado también para ser sus hijos, y les ha dado una misión. Mi vida tiene una razón de ser, un destino que Dios me ha ofrecido, que yo acojo con libertad, con responsabilidad y con amor. En ese destino encuentra explicación toda mi vida. Dios quiere hijos dignos de Él. Esta misión encierra también el desarrollo del mundo, la paz, el pan para todos, la salud, el bienestar y más allá la experiencia eterna de Dios en plena felicidad. Medito en la intención de Dios. Nos eligió, me eligió, para ser consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Nos destinó, me destinó a ser sus hijos, sus hijas. Puedo llamar Padre a mi Dios. Jesús me enseñó a llamarlo Papá, Abba, como lo llamaba Él mismo. Me dio a todos como hermanos. Dios me dice: pondré mis ojos en el humilde que se estremece ante mis palabras. Tomado de Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Cómo no hacerlo al vivir esta realidad? Soy hija de Dios. Él me ama como un padre. Espera de mí un afecto de hija. No soy para Él una desconocida, soy su hija. Y como hija, fui destinada a ser heredera. Tomado del verso 11. Coheredera con Cristo y con mis hermanos. Tomado de Romanos capítulo 8, versículo 17. Ha depositado en mí una misión comprometedora, su plan salvador. No puedo frustrarlo por mi cobardía y desidia. Esta misión es puro regalo, el mayor que he recibido en la vida. Lo hace por pura iniciativa suya. No me lo inventé. Aquí se me enseña todo el contenido de mi vida en Cristo. Me eligió, me destinó, me concedió la gracia, hizo derroche de bondad conmigo, me dio a conocer su designio sobre mí y sobre el mundo. Todo esto lo viene cumpliendo en mí desde mi bautismo, por su Hijo querido, por su sangre. En ese momento me selló para siempre con el sello de su Espíritu Santo. Lo ratificó en mi consagración de mi estado matrimonial. Es una marca indeleble. No la puedo borrar. Me ha dado su palabra para llenarme de su conocimiento. Me brinda sus sacramentos como una experiencia viva de su amor en mí. Me llamó a vivirlo en una vocación especial, como consagrada, como casada, como laica consagrada. Me ha dado la iglesia donde me encuentro en fraternidad con todos mis hermanos. 3. Oro a Dios mi Padre por Jesucristo, movida por su Espíritu. Padre mío, me has amado como a hija desde la eternidad. Ya entonces vivía en ti, en tu pensamiento, en tu amor. Mi vida no es el fruto de azar, sino una decisión de tu amor por mí, por mis hermanos y hermanas, por el mundo. Me has confiado una misión: revelar a todos tu amor de Padre,
tu designio salvador, el misterio de la encarnación de tu Hijo, la misión evangelizadora de tu Iglesia, cuerpo de tu Hijo. Me has enriquecido con la presencia de tu Espíritu Santo. Por mí mismo no puedo realizar la misión que me has encomendado, pero tu Espíritu actúa en mí. Concédeme realizar en mi vida todo lo que quieres de mí según tu voluntad. He sido infiel, no he revelado tu rostro. Con mi acción egoísta he puesto obstáculo a tu acción. Por el perdón que te pido, sana mi corazón y concédeme acoger con amor tu plan salvador sobre mí y sobre el mundo. Que mi consagración bautismal, mi consagración de mi estado matrimonial, me entreguen por entero a servirte con amor en mis hermanos. Que mi vida toda, mis trabajos, mi profesión, mi vida de familia, esté impregnada de tu amor salvador. María, fiel sierva del Señor, te ruego me obtengas la gracia de estar como tú, con alegría y enamoramiento, al servicio del plan salvador, y repito tus palabras. Que se haga en mí tu palabra. 4. Dedico un tiempo a la contemplación amorosa del Señor, que me escoge desde siempre para una misión en el mundo. 5. Consignas para vivir este compromiso durante el mes. Leo atentamente a diario la palabra de Dios que me habla toda ella de este plan salvador. Leo en el documento del Concilio Vaticano II, La Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, el número 34, para reflexionar sobre el valor de la actividad humana. Gaudium Spes, gozo y esperanza. 34. Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerando en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios, porque los hombres y las mujeres que mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están por el contrario persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva, de donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, si los lleva a despreocuparse del bien ajeno,
sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo. Medito a diario el sentido de mi vocación de mujer que ha consagrado al Señor su estado matrimonial, estando en el mundo y para el mundo. Considero y medito que el plan salvador de Dios me une a todos los hombres y mujeres del mundo en la búsqueda de la paz y la solidaridad. Oro a María, fiel sierva del Señor, para que me obtenga la gracia de estar como ella al servicio del plan salvador. Palabras para repetir a lo largo del día. Me eligió desde antes de la creación del mundo para ser su hija. Pueden tenerse otras frases breves, sacadas de la misma palabra de Dios en lo posible, que encierren la idea fundamental del texto meditado.